Nuestro planeta está lleno de lugares maravillosos, pero muy pocos saben que en el corazón de Asia Central, encajonado entre gigantes que todo el mundo nombra antes que a él, existe un país que la geografía escondió y la historia olvidó casi por completo. No tiene salida al mar, no tiene petróleo ni desierto famoso, ni ninguna de las postales que el resto del mundo asocia con esta parte del planeta. Tiene algo distinto, paisajes de una belleza tan abrumadora que quien tiene la suerte de pisarlos jamás vuelve a olvidarlos. 9 de cada 10 metros cuadrados de su territorio son montaña, cordilleras que superan los 7.000 metros, valles que solo respiran unas semanas al año, picos nevados incluso en pleno verano mientras el resto del planeta arde. Es uno de los países más altos de la Tierra. Y aún así, casi nadie fuera de sus fronteras sabría señalarlo en un mapa. En este país los niños aprenden a cabalgar antes que a caminar. Familias enteras desmontan su casa entera cada otoño y la vuelven a levantar cada primavera, en otro valle, a otra altura, exactamente como hicieron sus abuelos. Sobrevive aquí, intacta, una forma de vida que en el resto del mundo desapareció hace generaciones. Este es Kirguistán, el país más alto y menos conocido de Asia Central. Y esta es la razón por la que deberías conocerlo. El Tian Shan, las montañas que decidieron dónde puede vivir un ser humano. Para entender Kirguistán hay que mirar hacia abajo, muy por debajo de sus picos, hasta el punto donde dos placas continentales llevan 50 millones de años empujando la una contra la otra sin descanso. La placa india empujando hacia el norte desde que chocó contra Asia. La placa euroasiática resistiendo. Ese choque, el mismo que levantó el Himalaya varios miles de kilómetros al sur, no se detuvo ahí. Siguió transmitiéndose hacia el norte, arrugando la corteza terrestre como quien empuja un mantel sobre una mesa, hasta plegar una cordillera entera en el corazón de Asia Central. Esa cordillera se llama Tian Shan, las montañas celestiales. Y no es una cadena montañosa cualquiera, es una de las pocas del planeta que sigue creciendo hoy, en este mismo instante, a un ritmo de varios milímetros al año. Lo que parece inmóvil desde cualquier fotografía es en realidad el resultado de una presión que nunca se ha detenido. El resultado de esa presión es un país sin salida al mar, donde la altitud no es un accidente geográfico, sino la única condición posible de la vida. Casi todo lo que ocurre en Kirguistán ocurre por encima de los 1.500 metros. Sus valles habitables son bolsas de aire respirable encajadas entre paredes de roca que en algunos puntos superan los 7.000 metros, una altura similar a la de las cumbres más altas de los Andes, pero aquí no aisladas, repetidas, cordillera tras cordillera, sin apenas tierra baja entre medias. Esa es la clave que explica todo lo demás. Un país donde el llano casi no existe, obliga a sus habitantes a organizar la vida entera en torno a la altura, donde puede crecer hierba, donde aguanta un caballo, donde se puede levantar una casa sin que el viento la arranque del suelo. La montaña no es el paisaje de fondo de Kirguistán. Es la ley que dicta cada decisión, y esa ley tiene una consecuencia que pocos países del planeta comparten. La mayor parte de la superficie de Kirguistán es inhabitable la mitad del año, no por decisión humana, sino porque el propio territorio se cierra solo. Los mismos pasos de montaña que en julio permiten cruzar de un valle a otro, en noviembre desaparecen bajo varios metros de nieve y no vuelven a abrirse hasta la primavera siguiente. Comunidades enteras quedan aisladas durante meses, exactamente en el mismo lugar donde meses antes había carreteras, mercados, movimiento. Este es el punto de partida real de Kirguistán. No un país con montañas, sino un país que las montañas construyeron a su imagen. Todo lo que sigue, cada aldea, cada camino, cada forma de vida que ha sobrevivido aquí durante siglos, es una respuesta directa a esa presión que empezó hace 50 millones de años y que todavía no ha terminado de decidir cómo debe ser este lugar. Songkhul, el lago que solo existe 6 meses al año. A más de 3.000 metros de altura,
en el centro geográfico de Kirguistán, hay un lago que durante la mitad del año no tiene un solo habitante humano a su alrededor. Ni una casa, ni una carretera asfaltada, ni una sola luz eléctrica. Y sin embargo, entre junio y septiembre, sus orillas se llenan de cientos de yurtas blancas, de rebaños de caballos pastando en libertad y de familias enteras que suben hasta aquí cargando todo lo que necesitan para vivir. El agua de Songkhul es de un azul tan intenso que parece fabricado, reflejando picos que todavía tienen nieve en pleno julio. El silencio, cuando el viento se detiene, es absoluto. No hay motores, no hay generadores, no hay ningún sonido que no provenga del agua, del viento entre la hierba o de los cascabeles que algunas familias atan al cuello de sus caballos para saber dónde están sin tener que verlos. El olor es de hierba húmeda, de humo de estiércol seco ardiendo dentro de las yurtas para cocinar, de lana mojada por el rocío de la mañana. Nadie construye aquí nada permanente, porque nada permanente sobreviviría al invierno. La misma altitud que en verano regala hierba fresca para el ganado, convierte estas orillas, entre octubre y mayo, en un lugar donde la temperatura puede caer muy por debajo de los 20 grados bajo cero y donde la nieve sella los únicos pasos de montaña que conducen hasta aquí. Cuando llega el frío, las familias desmontan sus yurtas, cargan el ganado y bajan varios miles de metros hasta los valles de invierno. Cuando vuelve el calor, suben de nuevo, exactamente al mismo punto, y levantan otra vez lo que habían desmontado meses antes. Esta rutina, repetida generación tras generación, tiene un nombre: Yailú, el pasto de verano. Y ese mismo patrón, subir y bajar según la estación lo permita, es la explicación de casi todo lo que se puede encontrar más adelante en Kirguistán, un país donde ninguna comunidad vive todo el año en el mismo sitio, porque ningún sitio, por sí solo, sostiene la vida los 12 meses. Tash Rabat. La piedra que demuestra que este camino ya se cruzaba hace 1000 años. Si en Songkhul nada se queda de un año para otro, hay un lugar en Kirguistán donde algo lleva en pie más de 1000 años exactamente, en el punto donde debería ser imposible construir nada duradero. A casi 3200 metros de altura, en un valle estrecho cerca de la frontera con China, hay un edificio de piedra con forma de cúpula que los mercaderes de la ruta de la seda usaban para pasar la noche cuando cruzar estas montañas significaba jugarse la vida ante el frío, los bandidos o una tormenta repentina. Se llama Tash Rabat, que significa literalmente fortaleza de piedra. Por fuera parece una colina más, casi camuflada contra la ladera. Por dentro es un laberinto de pasillos abovedados y salas de piedra fría donde caben decenas de personas y sus animales de carga, con un agujero central en el techo por donde salía el humo de las hogueras. El aire dentro es húmedo, mineral, silencioso de una forma distinta al silencio de Songkhul. Aquí el silencio tiene peso, como si las paredes lo guardaran desde hace siglos. Nadie sabe con certeza cuántas caravanas durmieron exactamente aquí antes de cruzar el paso hacia lo que hoy es territorio chino, pero la ubicación no es casual. Tash Rabat se levanta justo en el único corredor de esta cordillera donde la altitud, el desnivel y la presencia de agua permiten sobrevivir una noche antes del tramo más peligroso del cruce. La misma lógica que obligó a los pastores de Songkhul a subir y bajar según la estación, obligó siglos atrás a los mercaderes a construir refugio justo aquí y en ningún otro punto. La montaña no negocia y quien quiera cruzarla tiene que aceptar sus condiciones. Lo que demuestra Tash Rabat es que Kirguistán no ha sido nunca un lugar aislado del mundo por accidente. Fue durante siglos un cruce obligado entre China, Persia y el resto de Asia Central. La aparente lejanía de este país no viene de haber estado siempre al margen de la historia, sino de haber estado exactamente en su centro geográfico y haber sido, después, olvidado por ella. El Valle de Alai, donde una cordillera termina y empieza otra distinta. Al sur del país, después de cruzar varios de los pasos más altos de Kirguistán, el paisaje cambia de una forma que solo se entiende viéndolo. El Tian Shan, la cordillera que ha dominado todo el viaje hasta aquí,
se abre de golpe en un valle ancho y verde, y al otro lado de ese valle se levanta una pared de picos todavía más altos, más afilados, cubiertos de glaciares que no se derriten ni en el verano más caluroso. Esa pared ya no es el Tian Shan, es el Pamir, la cordillera que los propios habitantes de la región llevan siglos llamando el techo del mundo. El valle de Alai es la frontera exacta entre las dos cadenas montañosas, el punto donde chocan dos sistemas geológicos distintos, igual que antes chocaron las placas que los originaron. A un lado, praderas donde todavía pastan rebaños en verano. Al otro, picos de más de 7.000 metros donde el aire es tan fino que respirar exige un esfuerzo consciente. El contraste entre ambos lados del valle es tan brusco que parece que alguien hubiera trazado una línea con una regla. Verde a un lado, hielo eterno al otro. Las familias que pastorean en el valle de Alai viven, literalmente, a la sombra de dos cordilleras al mismo tiempo. Sus yurtas se levantan en el único terreno plano disponible entre dos paredes de roca que se elevan varios kilómetros hacia el cielo. Cuando el sol se pone, la sombra de los picos del Pamir cubre el valle mucho antes de que oscurezca de verdad en el resto del país, porque aquí, la propia montaña decide cuántas horas de luz recibe cada familia. Este valle explica algo que resulta difícil de imaginar desde fuera. Kirguistán no es una sola cordillera con un único carácter, sino el punto de encuentro entre varios sistemas montañosos que compiten por el mismo territorio. Cada valle, cada paso, cada pueblo de este país existe en la frontera invisible entre fuerzas geológicas que llevan millones de años empujando en direcciones distintas. Sulaiman-Tu, la montaña que reza en mitad de la ciudad. Después de tanta montaña vacía, hay una excepción que rompe el patrón. Una montaña sagrada que no está en mitad de la nada, sino clavada en el centro exacto de una ciudad. Se llama Sulaiman-Tu. Se levanta sobre la ciudad de Osh, en el suroeste del país, y lleva siendo lugar de peregrinación desde hace más de 1500 años, mucho antes de que ninguna de las religiones que hoy conviven en Kirguistán llegara siquiera a esta región. 5 picos rocosos se alzan de golpe sobre una ciudad de calles llanas, mercados ruidosos y edificios bajos. Subir a Sulaiman-Tu significa cruzar, en apenas media hora de camino, desde el bullicio de un bazar centroasiático hasta un silencio de piedra pulida por los pies de generaciones de peregrinos. En las laderas hay grutas talladas en la roca donde durante siglos se han dejado ofrendas, y una de ellas, según la tradición local, cura la infertilidad a quien logra deslizarse por una estrecha grieta natural en la piedra. El olor cambia según se asciende. Abajo, especias, humo de brasas, fruta madura del mercado. A media ladera, polvo seco y roca caliente por el sol. Arriba, solo viento. Desde la cima se ve la ciudad entera desplegada como un mapa. Y más allá, el valle de Fergana, uno de los territorios más fértiles y más disputados de toda Asia Central, compartido hoy entre 3 países distintos que trazaron sus fronteras sin que la tierra ni sus habitantes lo pidieran. Sulaiman-Tu demuestra que la montaña en Kirguistán no solo dicta dónde se puede vivir, también dicta dónde se reza, dónde se peregrina, dónde una ciudad entera decide construirse alrededor de una piedra sagrada en lugar de moverla o ignorarla. Es la prueba de que, incluso en el único gran núcleo urbano del sur del país, la montaña sigue siendo la que manda. La yurta, la casa que se puede desmontar en 2 horas. Nada explica mejor el nomadismo kirguís que su propia vivienda. La yurta no es una tienda de campaña ni una cabaña improvisada. Es una estructura de ingeniería depurada durante siglos para cumplir una condición imposible: ser lo bastante sólida para resistir vientos de montaña y lo bastante ligera para que una sola familia pueda cargarla entera sobre unos pocos caballos. Su armazón es de madera de sauce, curvada al vapor y ensamblada en un entramado flexible que se pliega como un acordeón cuando no está en uso. Sobre ese esqueleto se tienden capas de fieltro,
lana prensada a mano durante días hasta convertirla en un material capaz de aislar del frío exterior y al mismo tiempo dejar pasar el aire necesario para que el humo del fuego central escape por la abertura circular del techo. Esa abertura, el tunduk, es tan central en la identidad kirguís que aparece en el centro exacto de la bandera nacional. La vista desde dentro de una yurta, mirando hacia el cielo a través de su propio techo. Levantar una yurta no exige herramientas modernas ni ayuda externa. Una familia con práctica puede montarla completa en menos de 2 horas y desmontarla en poco más de 1. Ese detalle, que podría parecer anecdótico, es en realidad la clave de toda la economía kirguís de altura. Solo una vivienda que se pliega en tan poco tiempo permite subir a un pasto a 3.000 metros en junio y bajar de nuevo, sin pérdidas, antes de que la primera nevada de octubre bloquee el camino. El yaylu. Subir y bajar como forma de vida. Ese ciclo, subir en verano y bajar en invierno, tiene nombre propio en Kirguistán, el yaylu. No es una costumbre folclórica que se representa para los visitantes. Es, todavía hoy, la estructura económica real de cientos de miles de familias kirguisas que organizan el año entero alrededor de 3 o 4 desplazamientos entre distintas altitudes, siguiendo la hierba a medida que crece y se agota. En primavera, las familias suben desde los pueblos de invierno hacia los primeros pastos, situados a una altura intermedia donde la nieve ya se ha derretido pero el calor aún no ha secado la hierba. A mediados de verano suben de nuevo, esta vez hasta los pastos más altos, los mismos que rodean lagos como Songkul, donde la hierba de altura es más rica en nutrientes y el ganado engorda más rápido que en cualquier otro punto del ciclo. En otoño, antes de que los pasos se cierren, todos bajan de vuelta, primero a los pastos intermedios y después a los pueblos de invierno, donde el ganado se resguarda en establos de piedra y barro, mientras las familias esperan a que la nieve libere de nuevo los caminos. Este movimiento constante explica algo que ningún visitante entiende a la primera. ¿Por qué en Kirguistán casi nadie posee una sola casa? Una familia nómada tradicional puede tener 3 residencias distintas repartidas a lo largo del año, cada una adaptada a una altitud y a una estación, y ninguna de ellas pensada para ser ocupada los 12 meses. La casa fija, en el sentido que se entiende en el resto del mundo, es aquí la excepción. La norma es el movimiento calculado según lo que la montaña permite en cada momento. El kokboru, la velocidad que entrenó a todo un pueblo para sobrevivir. Esa relación con el caballo produjo siglos atrás un deporte que resume mejor que ningún discurso la dureza de la vida en estas montañas. El kokboru. 2 equipos de jinetes compiten a galope tendido por hacerse con el control de una pieza y llevarla hasta la portería contraria, en una disputa de fuerza y equilibrio donde el contacto entre caballos es constante y las caídas frecuentes. Se juega sobre llanuras herbosas abiertas al pie del Tian Shan, en explanadas naturales que los propios valles ofrecen entre una cordillera y otra. Detrás de cada partido, la cadena de picos nevados actúa como grada natural, con nubes bajas que a veces rozan las cumbres más cercanas, mientras abajo en la pradera decenas de caballos levantan una nube de polvo dorado que el viento arrastra ladera abajo. El sonido es tan físico como la propia acción. Cascos golpeando tierra seca, gritos de los jinetes, el rugido colectivo del público sentado directamente sobre la hierba o subido a la caja de camionetas aparcadas en el límite del campo. No es brutalidad gratuita. Es el entrenamiento perfecto para lo que exigía, durante siglos, sobrevivir en esta tierra. Fuerza, control absoluto del caballo, incluso bajo presión, y la capacidad de mantener el equilibrio en terreno irregular a máxima velocidad. La misma destreza que un jinete necesitaba siglos atrás para cruzar un paso de montaña con el ganado en plena tormenta. Hoy el kokboru se disputa en los Juegos Mundiales Nómadas, una competición que reúne cada 2 años a jinetes de toda Asia Central en las afueras de Bishkek, sobre el mismo tipo de llanura herbosa que rodea buena parte del territorio kirguís, con el Tian Shan siempre presente al fondo como recordatorio de por qué existe este deporte.
Lo que empezó como preparación para sobrevivir a la montaña se ha convertido en un símbolo de identidad nacional que Kirguistán exporta con orgullo al resto del mundo. Los Berkuchi, los hombres que hablan con las águilas reales. En las estribaciones occidentales del Tian Shan sobrevive una tradición todavía más antigua que el propio Kokboru, la caza con águila real. Los Berkuchi, los cazadores de águila, capturan un aguilucho salvaje directamente del nido, cuando todavía no ha aprendido a volar por sí mismo, y pasan meses enteros construyendo con ella un vínculo que no tiene equivalente en ninguna otra relación entre un ser humano y un animal salvaje. El proceso exige paciencia absoluta. Durante las primeras semanas, el cazador duerme junto al águila, la alimenta directamente de su mano y evita cualquier gesto brusco que pueda asustarla, hasta que el ave deja de percibirlo como una amenaza. Solo entonces empieza el entrenamiento real. Enseñarle a perseguir un señuelo, después una presa real y finalmente a volver al puño del cazador después de haber cazado, renunciando a comerse ella sola lo que ha atrapado. Un águila real adulta puede alcanzar los 7 kilos de peso y una envergadura de más de 2 metros, suficiente para derribar a un zorro o incluso a un lobo joven en pleno vuelo. Lo que hace extraordinaria esta tradición no es solo la destreza técnica, sino lo que exige del cazador: renunciar a domesticar al animal en el sentido habitual de la palabra. El águila nunca deja de ser un depredador salvaje. No obedece por miedo ni por dependencia total, como un perro. Vuelve porque el cazador ha conseguido que la cooperación le resulte sencillamente más ventajosa que la independencia. Es un pacto, no una sumisión, y ese equilibrio se rompe con facilidad. Un solo error de trato puede hacer que el águila no vuelva jamás. Bishkek, la capital que da la espalda a las montañas que la rodean. Después de recorrer un país entero organizado en torno a la altura, llegar a Bishkek resulta casi desconcertante. La capital de Kirguistán se asienta en una de las pocas llanuras verdaderas del territorio, al pie del Tian Shan, pero deliberadamente de espaldas a él. Sus avenidas anchas, trazadas en líneas rectas durante la época soviética, no miran hacia los picos que se ven nítidos en cualquier día despejado, sino hacia una cuadrícula urbana de bloques de apartamentos, universidades y plazas monumentales que podría estar en cualquier otra ciudad de la antigua Unión Soviética. Esa herencia soviética es visible en cada esquina. Estatuas de la época socialista que nadie ha retirado, edificios administrativos de fachada gris y proporciones imponentes, un sistema de bulevares arbolados pensado para desfiles y no para el comercio callejero. Y sin embargo, entre esa arquitectura importada, sobrevive un mercado como el de Osh Bazar, donde se vende exactamente lo mismo que se vendía antes de que ningún plan urbanístico soviético llegara aquí: fieltro para yurtas, monturas de caballo, quesos secos de las montañas, gorras tradicionales bordadas a mano. Bishkek es, en cierto modo, la prueba de que ni siquiera la montaña más determinante puede borrar del todo la huella de 70 años de historia soviética. La ciudad funciona como un contrapunto necesario a todo lo anterior. Mientras en el Chailu el tiempo parece no haber avanzado en siglos, en Bishkek conviven, sin resolverse del todo, el pasado nómada del país y el orden administrativo que la Unión Soviética impuso sobre un pueblo que nunca terminó de dejar de moverse. El glaciar de Ala Archa, la reserva de agua que se está vaciando en directo. A menos de una hora de Bishkek, subiendo un valle que empieza entre pinos y termina en roca desnuda, se llega hasta uno de los glaciares más vigilados de toda Asia Central. El hielo cuelga entre paredes de granito oscuro, agrietado en franjas azuladas que marcan capas de nieve comprimida durante décadas, y de su base nace un río de agua turbia y helada que baja directo hacia la capital. Ese glaciar y los cientos de glaciares similares repartidos por el Tian Shan no son solo paisaje. Son la reserva de agua de la que dependen, río abajo, millones de personas en varios países de Asia Central. Kirguistán es, en ese sentido, una torre de agua natural para toda una región mucho más árida que ella.
y esa torre se está vaciando. Los glaciares del Tian Shan han perdido en las últimas décadas una parte significativa de su volumen y el retroceso es visible incluso para quien no es glaciólogo. Basta comparar una fotografía de hace 30 años con la línea de hielo actual para ver cuánto terreno ha cedido la roca desnuda. A corto plazo, ese deshielo acelerado significa más agua bajando por los ríos. A largo plazo, significa lo contrario: menos nieve acumulada cada invierno, menos hielo que derretir cada verano, y con el tiempo, ríos que llevarán mucho menos caudal justo cuando los valles de pastoreo más lo necesiten. Los pastores que suben cada verano a los Yailú de altura ya lo notan en algo muy concreto: arroyos que antes corrían todo el verano y que ahora se secan semanas antes de lo habitual, obligándolos a mover el ganado antes de lo previsto o a buscar pastos alternativos que no siempre existen. El éxodo hacia el norte, los valles que se quedan sin la generación que los sostenía. Ese mismo sistema de vida, subir y bajar según la montaña lo permita, depende de algo que empieza a escasear tanto como el agua: gente joven dispuesta a seguir haciéndolo. Cientos de miles de kirguisos, la mayoría hombres jóvenes de zonas rurales, emigran cada año hacia Rusia en busca de trabajo en la construcción, el transporte o la industria, dejando atrás pueblos de montaña donde cada vez quedan menos manos para subir el ganado al Yailú. El dinero que envían de vuelta sostiene a familias enteras y representa una parte enorme de la economía del país, visible en las casas nuevas de ladrillo que empiezan a levantarse junto a las tradicionales de adobe en muchos pueblos del valle de Fergana o de las orillas de Issyk-Kul. Pero ese mismo flujo de dinero tiene un coste silencioso. Valles donde antes una familia entera, abuelos, padres e hijos, gestionaba el ciclo completo del pastoreo, y donde hoy son los abuelos quienes suben solos con el rebaño, mientras la generación intermedia trabaja a miles de kilómetros de distancia. Nadie sabe todavía qué ocurrirá con el Yailú dentro de una generación, cuando los pastores actuales sean demasiado mayores para subir a 3.000 metros cada verano, y sus hijos, criados ya fuera del país, no tengan ni la costumbre ni la necesidad de heredar ese oficio. Kirguistán vive hoy ese punto exacto de inflexión, una forma de vida que sobrevivió intacta durante siglos a la altitud, el frío y el aislamiento, puesta a prueba ahora por algo mucho más simple: la elección de una generación entera de buscar su futuro en otro país. Kel-Su, el lago que solo existe para quien consigue llegar hasta él. Cerca de la frontera con China, en una de las zonas más restringidas y menos accesibles de todo Kirguistán, hay un lago que cambia de color según la estación del año y que muy pocos extranjeros han visto en persona. Se llama Kel-Su. Sus aguas pasan de un turquesa intenso en verano a un azul casi negro bajo el hielo en invierno. El lago no se abre paso entre las montañas, se abre paso a través de ellas, como una grieta estrecha y alargada que la propia cordillera dejó entre dos paredes de roca casi verticales, sin más orilla que la piedra misma. Su aislamiento no es solo geográfico. Al encontrarse a pocos kilómetros de la frontera china, buena parte de la zona está clasificada como área fronteriza restringida, y acceder hasta aquí exige permisos especiales que no todos los visitantes consiguen tramitar a tiempo. Esa misma restricción es la que ha mantenido el lago prácticamente intacto, sin infraestructura turística, sin caminos asfaltados, sin las construcciones que ya empiezan a rodear otros lagos más accesibles del país. Desde el aire, Kel-Su se ve exactamente como debería verse el corazón de una cordillera que sigue creciendo. Un espejo de agua estrecho y alargado, atrapado entre picos que en pleno invierno quedan cubiertos de nieve de cima a orilla, con el hielo del propio lago fundiéndose visualmente con la nieve de las laderas, hasta que resulta difícil distinguir dónde termina la montaña y dónde empieza el agua. Es probablemente la imagen más fiel de lo que significa vivir en un país donde 9 de cada 10 metros cuadrados son montaña. Incluso el agua, aquí, tiene que abrirse paso entre la roca para existir. El leopardo de las nieves. El animal que nadie ve, aunque esté cerca. En las laderas más altas y menos transitadas del Tian Shan vive uno de los grandes felinos más esquivos del planeta.
El leopardo de las nieves puede pasar toda su vida a pocos kilómetros de un pueblo de pastores sin que ningún habitante llegue a verlo jamás. Su pelaje, gris claro moteado de manchas oscuras, funciona como camuflaje perfecto contra la roca y la nieve a partes iguales, y su forma de moverse, siempre por crestas y desniveles imposibles para cualquier otro depredador de su tamaño, lo mantiene fuera del alcance visual, incluso de quienes llevan generaciones viviendo en su mismo territorio. Los pastores de estas montañas conocen su presencia no por haberlo visto, sino por lo que deja atrás: huellas en la nieve fresca, marcas de garras en la corteza de los pocos árboles que crecen a esta altitud, y ocasionalmente una res perdida del rebaño. Esa convivencia forzosa entre un depredador que necesita territorio amplio para cazar y unas familias que necesitan esos mismos pastos para su ganado, es una tensión antigua que en Kirguistán se resuelve hoy con programas de conservación que compensan económicamente a los pastores por cada cabeza de ganado perdida, a cambio de que no se cace al leopardo en represalia. Verlo en libertad sigue siendo, incluso para los biólogos que llevan años estudiándolo con cámaras trampa, un privilegio casi accidental. La mayoría de las imágenes que existen de este animal en Kirguistán proceden de esas cámaras automáticas, activadas por el movimiento en mitad de la noche, en puntos de paso que los propios leopardos repiten durante generaciones sin saber que están siendo observados. Sari Chelek, el bosque que no debería existir en un país de montaña. En el suroeste de Kirguistán, en una zona mucho más baja y húmeda que el resto del país, hay algo que rompe por completo la imagen de roca desnuda y pastos de altura que domina el resto del territorio. Un bosque denso de nogales silvestres, el más extenso del planeta, que cubre laderas enteras con un verde que en ningún otro punto de Kirguistán se repite con esa intensidad. Sari Chelek es una reserva de la biosfera protegida por la UNESCO, y su existencia depende de un microclima muy concreto. Suficiente humedad procedente de las masas de aire que llegan desde el oeste, combinada con una altitud intermedia que no es ni tan baja como para secarse en verano, ni tan alta como para congelarse en invierno. En otoño, cuando los nogales sueltan su fruto, el suelo del bosque queda cubierto de nueces que generaciones de familias locales recolectan igual que sus antepasados, exactamente en los mismos árboles centenarios. En el centro de la reserva hay un lago del mismo nombre, de un azul verdoso que contrasta con el turquesa mineral de lagos como Kelsu o Songkul, rodeado no de roca desnuda, sino de bosque cerrado que llega hasta la misma orilla. Es la prueba de que Kirguistán, pese a su identidad de país vertical y montañoso, guarda también bolsas de un ecosistema completamente distinto, protegidas precisamente por lo difícil que resulta llegar hasta ellas. El argali, el carnero con los cuernos más pesados del planeta. En las alturas del Pamir Alay, donde el valle de Alay deja atrás la última hierba y el terreno se convierte en pedregal suelto y aire enrarecido, vive el carnero salvaje más grande del planeta. El argali, también conocido como carnero de Marco Polo, porque fue el propio viajero veneciano quien lo describió por primera vez para Europa al cruzar estas mismas montañas hace más de 700 años, puede alcanzar el tamaño de un pony pequeño y sus cuernos, enroscados hacia atrás en una espiral que puede completar más de una vuelta y media, son los más pesados de cualquier oveja salvaje del mundo, con ejemplares registrados que superan los 20 kilos solo en la cornamenta, casi lo mismo que carga un excursionista en una mochila de expedición de varios días. Vive en manadas que se mueven por laderas de pendiente extrema entre los 3.500 y los 5.000 metros de altitud, en un paisaje de roca suelta, nieve persistente en las umbrías y praderas de altura tan escasas que la manada entera recorre distancias enormes cada día solo para encontrar suficiente pasto. Es precisamente esa combinación, terreno hostil y comida escasa, la que explica por qué el argali desarrolló ese tamaño y esos cuernos descomunales. En un entorno donde casi no hay depredadores capaces de perseguirlo a esa altitud, la competencia real no es contra otros animales, sino entre machos por el acceso a las hembras,
Y ahí, un cuerpo más grande y unos cuernos más pesados marcan la diferencia entre reproducirse o no. Verlo en su hábitat significa asomarse a un paisaje que resume, otra vez, la lógica de todo el país. Picos que se pierden en la niebla, pedregales sin una sola brizna de hierba visible durante kilómetros y en mitad de ese vacío aparente, una manada moviéndose despacio contra el horizonte, exactamente en el límite donde termina el Tian Shan y empieza el Pamir. El Argali no sobrevive pese a este entorno extremo. Sobrevive porque este entorno extremo, al eliminar casi toda competencia, le permitió crecer hasta convertirse en lo que es hoy. Jeti Oghuz, la roca que parece sacada de otro planeta. Cerca de la ciudad de Karakol, en la orilla oriental de Issyk-Kul, la montaña cambia de color de golpe. Entre los tonos grises y verdes que dominan el resto del país, aparece de pronto una ladera entera de arenisca roja intensa, tallada por la erosión en 7 grandes moles alineadas que la tradición local bautizó como los 7 toros Jeti Oghuz en kirguís. El color es tan encendido que contrasta de forma casi violenta con el verde de los pastos que se extienden a sus pies y con el blanco de los picos nevados que se ven al fondo en cualquier época del año. El paisaje recuerda, salvando la distancia, a los parques de roca roja del oeste americano, como los que rodean Denver o Littleton en Colorado, donde la misma combinación de arenisca antigua y erosión prolongada produce formaciones de un rojo similar. La diferencia está en lo que rodea a la roca. Aquí no hay desierto ni matorral seco, sino praderas verdes de montaña y en invierno una capa de nieve que cubre parcialmente la piedra roja y deja una imagen singular, franjas blancas sobre roca encendida, algo que no se repite ni en Colorado ni en ningún otro lugar de Asia Central. En verano, ese mismo contraste se invierte. La roca arde en rojo bajo el sol, mientras las cumbres del fondo mantienen nieve permanente, 2 estaciones conviviendo en el mismo encuadre. El cañón de Skazka, el desfiladero que parece contar un cuento. A pocos minutos de la orilla sur de Issyk-Kul, un sistema de barrancos de arenisca se abre entre colinas peladas, esculpido durante milenios por el viento seco que baja de las montañas y por las escasas lluvias que cuando caen arrastran sedimento en cada crecida. El resultado es un laberinto de formas que ningún ingeniero podría haber diseñado con más precisión teatral. Torres afiladas, arcos naturales, siluetas que desde ciertos ángulos recuerdan a castillos derruidos o a animales agazapados contra la roca. Los propios habitantes de la zona le dieron el nombre que conserva hoy, Skazka, que en ruso significa sencillamente cuento de hadas. El color cambia por completo, según la hora del día. Al amanecer, la arenisca se tiñe de un rosa pálido casi transparente. A mediodía, bajo el sol directo, se vuelve un ocre seco y polvoriento. Y en las horas previas al atardecer, cuando la luz incide en un ángulo bajo sobre los relieves más profundos del cañón, la roca entera arde en un rojo intenso que dura apenas unos minutos antes de apagarse con la puesta de sol, el mismo fenómeno de luz rasante que los fotógrafos persiguen en el desierto de Utah o en la Capadocia turca, pero aquí con el añadido de un lago color turquesa visible al fondo, justo detrás del último promontorio de roca. Ese detalle es el que convierte a Skazka en algo más que un cañón de erosión curioso. Su cercanía inmediata a Issyk-Kul permite encuadrar en la misma imagen la roca seca y quebrada del cañón y el agua serena del lago que nunca se congela. 2 paisajes que en cualquier otro país estarían a cientos de kilómetros de distancia y que aquí conviven a un paseo el uno del otro. Es quizás la prueba más clara de la diversidad que cabe dentro de un territorio que, visto en el mapa, parece solo una masa continua de montaña. Issyk-Kul, el lago que ya no guarda ningún secreto. Todo el viaje termina donde empezó, en la orilla de un lago que se niega a congelarse en pleno invierno centroasiático, rodeado de picos que llevan nieve 8 meses al año. Ahora, después de recorrer el Tian Shan entero, la paradoja tiene explicación. Issyk-Kul es profundo, mucho más de lo que su tamaño en el mapa sugiere, y esa profundidad guarda calor suficiente
para resistir el frío exterior durante todo el invierno. Su agua, además, es ligeramente salada, lo bastante para bajar aún más el punto de congelación. Y bajo su lecho, la misma actividad geológica que levantó cada cordillera de este país sigue liberando calor de forma constante, alimentando el lago desde abajo mientras la nieve cae desde arriba. No es magia. Es la misma fuerza que explica todo lo demás en Kirguistán, la presión de dos placas continentales que llevan 50 millones de años sin detenerse, la misma que levantó el Tian Shan, la misma que sigue moviendo cada piedra de este territorio un poco cada año. Kirguistán es un país que casi nadie sabría situar en un mapa, y sin embargo aquí sobrevive, casi intacta, una de las últimas formas de vida verdaderamente nómadas del planeta. Familias que cada año desmontan su casa entera y la vuelven a levantar cientos de metros más arriba o más abajo. Niños que aprenden a sostenerse sobre un caballo antes que sobre sus propias piernas. Cazadores que entrenan a un depredador salvaje para que regrese a su puño por elección, no por sumisión. Un país donde la montaña no es el paisaje de fondo. Es la que decide quién puede vivir, dónde y durante cuánto tiempo al año. Hay lugares en el planeta que el hombre nunca terminó de explorar. Territorios donde la propia Tierra cambia de forma con cada marea, donde el mapa de ayer ya no sirve para hoy, donde miles de fragmentos de roca y selva conviven sin que nadie haya logrado contarlos del todo. Un archipiélago lanzado al sudeste asiático, con más de 7.000 islas y nadie seguro del número exacto. Bancos de arena que aparecen durante horas y vuelven a desaparecer bajo el agua. Una laguna escondida entre paredes de piedra caliza que muchos consideran el lugar más bello que existe sobre la Tierra. Pescadores cuyo propio cuerpo cambió, generación tras generación, hasta poder sumergirse minutos enteros sin ningún equipo. Se llama Filipinas. Y ni siquiera ella misma ha terminado de explorarse. Haz clic y descúbrela.